Y les proyecto. Ya. Entonces, esto, una pregunta, ¿esto ustedes lo ven encima del PowerPoint? Profe, yo solo veo la diapo. Ah, ya, bacán. Es que en uno, ya, bacán. Perfecto. Y el chat que deja de existir cuando estoy acá. Ya, lo vamos a dejar acá afuera por si acaso. Ya, entonces. Primero quería que revisáramos dos conceptos que ya habíamos hablado. La última como materia que vimos fue de el KPM y el APT, ¿cierto? Que eran, que veníamos como de calcular como riesgos individuales y riesgos de portafolio, y aprendimos como los beneficios de la diversificación. Y ahora ya pasamos a ver unas teorías que nos ayudan a medir también la rentabilidad, pero de una manera como, ¿cómo decirlo? Sí, no sé cuál podría ser la diferencia, honestamente. También se refiere a portafolios, y es otra manera de calcular la rentabilidad, simplemente. Es una manera de calcular el costo que tú deberías, sí, y es el más utilizado, el KPM. Y también hablamos del APT, que era otra versión, y que no es tan utilizado, pero que también, en el fondo, es una de las teorías más aceptadas. Entonces, para entrar en estas teorías, porque hoy día vamos a hacer ejercicios, entonces, está el coeficiente de correlación, que era este simbolito así, como una P media curva, que es el símbolo Rho del abecedario griego, me parece. Y significa la intensidad de la relación entre dos variables, es decir, qué tanto se mueve una de las acciones cuando la otra se mueve. Entonces van a ser números como cercanos a 1, ¿cierto? Como entre 0 y 1, normalmente. Obviamente puede ser más que 1, pueden estar como muy correlacionados. Pero ya, entonces, correlación 0 significa que no tiene ninguna relación sus movimientos. Correlación 1 significa que se mueven en la misma dirección y la misma proporción. Si esta se mueve 1, esta se mueve 1. Si esta se mueve 2, esta se mueve 2. Correlación menos 1 va a significar que si esta se mueve 1 en esa dirección, esta se mueve 1 en esta dirección. Y luego había otro concepto que se llama beta, que es bien similar, por eso quería hacer como la distinción, porque significa casi lo mismo, ¿cierto? Como, también es como la sensibilidad que tiene una acción al movimiento también, y también puede ser 1, 0, menos 1, como... Entonces, la distinción acá es que el coeficiente de relación se refiere a dos acciones o instrumentos individuales, ¿ya? Versus el beta, que se refiere como a la sensibilidad de este instrumento individual sobre algún riesgo colectivo. Entonces, habíamos revisado, por ejemplo, en el KPM, que el beta era el de mercado, porque era como la sensibilidad que tiene sobre el mercado. En APT luego vimos que agregaban como otros factores que podían ser los de el de tamaño, como habían tres factores: estaba el factor de mercado, estaba el factor de acciones pequeñas y acciones grandes, estaba el factor de acciones de valor y de crecimiento, como que tan maduras eran las acciones, pero se refiere siempre como a
grupos, a portafolios, en el fondo, a grupos de instrumentos. Cómo se mueve un grupo de instrumentos y cómo eso le afecta a mi acción particular. Entonces, y que, bueno, que les había dicho que cuando yo digo a esta acción particular, en realidad también me refiero a que esa acción particular puede ser cualquier tipo de activo, o sea, puede ser un portafolio también. ¿Ya? El tema es que cuando yo hablo de betas, me refiero a la sensibilidad sobre un riesgo colectivo, y cuando yo hablo de coeficientes de correlación, me refiero ya sí, directamente uno a uno. Ahí ya no me puedo referir a portafolios. Es siempre una acción sobre una acción. Perfecto, entonces, estas son las fórmulas del KPM. Esta era como la principal, ¿cierto? El retorno que va a tener esta acción o este portafolio está dado por la base, que es el mínimo que yo puedo ganar, que es el retorno de un depósito a plazo del gobierno, por ejemplo, o de un bono del gobierno, como de un instrumento sin riesgo, la tasa libre de riesgo, más este beta, que se refiere a la sensibilidad al mercado, porque en el KPM el único factor de riesgo es el mercado. Entonces, este vendría siendo el premio por riesgo del mercado. Es la rentabilidad del mercado menos el riesgo, la tasa libre de riesgo. Entonces, la sensibilidad que tiene mi instrumento a la rentabilidad que agrega el mercado sobre la libre de riesgo, el premio por riesgo. Y estas dos fórmulas que ven acá son fórmulas alternativas, como fórmulas que les van a ayudar a calcular algunos de los datos de acá. Por ejemplo, el beta se compone de la covarianza, como este es el beta sobre el mercado siempre, para el KPM, el beta va a ser la covarianza, es decir, la varianza, pero de una con otra, ya no es, el coeficiente de correlación es la sensibilidad que tiene, pero la varianza es ya como el número de cuánto varían una respecto de otra. No sé si me explico. La cuantificación de esa variación. En cambio, el coeficiente de correlación es más como qué tan sensible soy. Entonces, esta sería la covarianza de este instrumento versus el mercado, y acá abajo es la varianza del mercado, es decir, la desviación estándar del mercado al cuadrado. Y acá abajo tenemos la fórmula de la covarianza, que está acá arriba. Entonces, donde aquí sería I, y aquí J, que puede ser cualquier instrumento, sería M, en el caso del KP. Entonces aquí tú, para calcular la covarianza, vas a usar el coeficiente de correlación del que hablábamos recién. Multiplicado, el coeficiente de correlación entre las dos variables, multiplicado por la desviación estándar de cada una de las variables. Luego en el APT, cambia un poquitito la visión. ¿Por qué? Porque, como les comentaba antes, Fama y French, que por eso les pongo acá F y F, porque no sé si se acuerdan, pero APT era un modelo que como que proponía que habían más factores de riesgo, no solo el mercado. Entonces podían ser infinitos factores de riesgo, dependía como de la evaluación de cada uno, como si yo estoy haciendo la evaluación, depende de cuántos factores yo le quiero poner y qué sé yo. Entonces Fama y French lo que dicen es, ok, pero acotemos esta fórmula. Estoy de acuerdo que hay más factores que solo el mercado, pero acotemos. Entonces eligieron 3 factores. Un factor es el mercado, que sería esta parte de aquí, que si se fijan, es la misma parte de aquí. ¿Ya? Le puse una R mayúscula solo como para hacer la distinción entre APT y KPM. Pero sigue siendo la de mercado. Luego aquí tienen, les puse RT, pero esto es una diferencia. En el fondo, lo que está aquí adentro del paréntesis es una prima por riesgo, lo que significa que es lo que se agrega de rentabilidad por sobre una base, donde esta base es lo mínimo que puedo ganar, que es la tasa libre de riesgo. Entonces, esta es la prima de riesgo de mercado, que es por sobre la libre de riesgo.
En este caso es lo mismo, es la misma prima de riesgo de mercado. Acá ya es la prima de riesgo del factor tamaño, le vamos a poner, ¿ya? ¿Qué es el factor tamaño? Es el rendimiento de las acciones pequeñas sobre el rendimiento de las acciones grandes. En teoría, las acciones pequeñas deberían rentar más que las grandes porque al ser más pequeñas son más riesgosas. Entonces, como son más riesgosas, rentan más y por lo tanto la base sería rentar en algo seguro, que es una empresa grande, no sé, P&G, multinacional, versus una pyme. ¿Cachai? Entonces es como el premio por riesgo que le agrega el que tú decidas invertir en una empresa pequeña. Y luego está este RL, que también es un premio por riesgo, o prima, lo mismo, y que es esta parte que pongo aquí, que le vamos a llamar factor madurez, ¿ya? No me puedo acordar a qué se refería esta L. Probablemente es algo en inglés, pero bueno, le vamos a llamar L, pero es el factor como de madurez. ¿Por qué de madurez? Porque es la diferencia entre las acciones de valor y las acciones de crecimiento. Entonces, las acciones de valor, de nuevo, deberían ser, esto me parece que está al revés. Las acciones de valor van a ser aquellas que tienen el valor libre muy parecido al valor de mercado. ¿Por qué le digo madurez? Porque una empresa que su valor libre es similar al valor de mercado probablemente ha estado mucho tiempo en el mercado. Sus flujos ya son muy estables. Es un mercado más o menos líquido. Es un mercado que conoce a la empresa, por eso. Y luego están las acciones de crecimiento, que tienen el valor de mercado muy alto versus el valor de libros. Por lo tanto, ya sé por qué. Entonces, lo que está pasando ahí es que como el valor de mercado está tan lejos del valor libro, porque claro, puede ser alto o puede ser bajo en realidad, pero está lejos. Entonces, como está lejos, significa que como que hay mucha especulación sobre su precio en el mercado. Por eso el valor de mercado está lejos del valor libre, ¿ya? Entonces, acciones de valor, este ratio va a estar cercano a 1, versus acciones de crecimiento, que su ratio va a estar, no quiero decir cercano a 0, pero va a ser una fracción. Y por eso se resta valor menos crecimiento. Eso. Y acá en el fondo, de nuevo hacerles esta como distinción, ¿cierto? Que ahora el beta ya no va a ser siempre respecto al mercado, sino que ahora va a ser respecto de 3 factores distintos. Entonces, este J puede ser una M, por ser la covarianza con el mercado, puede ser una T, por ser una covarianza con el premio de riesgo de tamaño, o puede ser una L, por ser la covarianza respecto del premio por riesgo de madurez. ¿Ya? Entonces eso un poco como para ponerlo en contexto. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios. No hay tanta gente, así que bueno, hay que meterse a menti.com. Y yo les voy a mandar por el WhatsApp los links para que se metan. No quiero. Se los voy a mandar por aquí, por este chat. Ahí va. Ahí va el primer juego. Sí, yo por el otro lado me voy a meter para poder presentar. No sé si se van a poder meter al tiro o si van a necesitar como un código.
Ya, tenemos a un... Los voy a esperar un poquito. Les recomiendo abrirse un Excel para que puedan hacer cálculos. ¿Por qué no encuentro mis chats? Ok. ¿Cuántos alumnos hay presentes? Somos 12. ¿Partimos nomás con 5 o hay alguien que se está metiendo aún? Nos vamos a lanzar. Creo que se pueden meter en cualquier momento, así que de repente pueden participar. ¿Cuál es el beta del mercado? Tienen un minuto para responder. Cuando digo beta del mercado me refiero cuál es la beta del mercado, por ejemplo, del IPSA. Ya. Era correcta 1, porque es la sensibilidad del mercado sobre el mercado. Por eso es 1. De nuevo, o sea, esta pregunta quizás era media capciosa, porque les había hablado recién sobre que, por ejemplo, en el KPM uno usa el beta de mercado. A eso yo me refería al beta de mercado de, por ejemplo, voy a poner la presentación. Por ejemplo, este beta, digamos que I es la acción de Ripley. Entonces, en el fondo, si yo les pregunto, ¿cuál es el beta de Ripley para el KPM? Me estoy refiriendo al beta de Ripley sobre el mercado, la sensibilidad de Ripley sobre el mercado. En este caso específico, yo les estaba preguntando sobre el beta del mercado mismo. Por eso era como mercado sobre mercado, y por eso era 1. Continuamos. ¿Por qué no se puede continuar? Ahí va. Ya. Ahora, para que calculen la rentabilidad con esos datos.
Aquí yo les había dado 5 minutos, pero quizás va a ser demasiado. Voy a avanzar nomás. No sé si se puede. Aquí si tienen alguna pregunta pueden preguntar. ¿Qué es esto? Ya. Nos vamos a detener entonces y lo vamos a calcular. La fórmula era la siguiente. RI es igual RF por RM menos RF. Esa era la fórmula. Entonces, lo que probablemente pasó, dado que les dio 7,02, es que usaron mal algún paréntesis, porque creo que yo esa la usé sacando los paréntesis. A ver, algo había hecho. ¿Qué me dio ese número? Creo que este lo puse como porcentaje. No. Eso fue. Ya. Usaron este número como un porcentaje. Y estaría perfecto, o sea, está perfecto, pero consideren que beta es un número como, ¿cómo decirlo? Es como una fracción, ¿ya? A ver, es una pendiente, eso es. Entonces, una pendiente de una recta va a ser siempre 1, si es que como que, ponte tú, esto está, ya. Entonces, aquí tenía un eje y aquí marca el número 1.
Y si tú vas acá, aquí también marca el número 1, ¿cierto? Eso va a ser una pendiente 1. Entonces, en el fondo, la pendiente o va a ser una fracción o un poquito más de 1, pero como que su punto medio es 1. No sé si me explico. Entonces, cuando yo digo 0,82, su equivalente en porcentaje es 82%, porque es como 82 sobre el 100, siendo 100, 1, ¿ya? Espero que haya quedado claro, porque en el fondo la fórmula, esto no era un porcentaje, sino directamente 0,82, un número, y ahí da 9,46. Ay, no. Bueno, no importa eso. Ya. Cuando el S&P se mueve, el S&P es el índice de Estados Unidos, la acción de Twitter la sigue en un 50%. La tasa libre de riesgo 2,5%, el mercado renta 8%. ¿Cuánto renta Twitter? Ya, ahí les di los mismos datos que les di antes, pero ahora como con más prosa. A ver qué se les ocurre. A ver si logran identificar cuál es cuál. Voy a poner este juego en WhatsApp a ver si entiende más.
Ya, vamos a ver por qué estuvo ese error. Ya, aquí lo mismo, ¿cierto? 50%, suácate. ¿Se me perdió? ¿Esto será? No. Ya. 50% era el beta. Porque, ¿qué decía esto? Cuando el S&P se mueve, la acción de Twitter se mueve. Entonces, es la sensibilidad, ¿cierto? Yo me refería al beta. Y el S&P es el mercado, porque es el índice de mercado de Estados Unidos y Twitter es de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué el S&P es el índice de mercado de Estados Unidos? Porque es... dejen concentrarme. Porque es como... tiene las acciones más líquidas. Por lo tanto, son como la mejor referencia del mercado, porque son las acciones que más se transan en Estados Unidos. ¿Ya? Y luego la tasa libre de riesgo de la RF, y el mercado de renta 8 será el 8%. Entonces, rellenamos aquí el beta era 50%, 2,5 y 8, dio 5,25 cuando use esa forma. ¿Por qué les puede haber dado la del medio? Yo algo hice para que eso ocurriera. No me acuerdo qué era. Vamos a ver si eso funciona. No me acuerdo qué hice. Pero llegó esto acá, 8%. Lo que aquí puse. Honestamente no sé qué, no me acuerdo qué puede haber sido ese. De alguna manera lo calculé, pero no sé cómo era. No sé qué error cometieron, lo lamento. El beta de mercado de AstraZeneca es 1,2. Si tomo un depósito con el gobierno me da una tasa del 1%. El FTSE 100 rentó 3,8%. ¿Cuánto es el RI? AstraZeneca es una empresa que transa en la bolsa de Inglaterra. Y el FTSE 100 es el índice de mercado de la bolsa de Inglaterra, de la bolsa de Londres. No me acuerdo cuál es la sigla, honestamente. Le llaman el FTSE a ese índice. Vamos a buscarla, aprovechando el bolito. Vamos a buscar por qué era FTSE. Financial Times Stock Exchange. Eso es.
Les voy a poner 3 minutos para las otras porque si no mucho tiempo. Ya. Entonces, ¿qué puede haber sido el error acá? Está bien, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, el beta era 1,2, RF, que era, o sea, el beta, ¿por qué? Porque decía, bueno, el beta de mercado de AstraZeneca era 1. Si tomo un depósito con el gobierno, me dan la tasa del 1%, esa era la RF. Y el FTSE rentó 3,8%, y ese era el FTSE, como era el índice de las acciones de Londres, que es en donde se transan la acción de AstraZeneca, entonces eso representaba la rentabilidad de mercado. Por eso daba 4,36. ¿Por qué les puede haber dado 6? Eh, 6,04. No. 1 les dio. 0,03. Aquí pueden haber puesto. No, no sé. No sé qué hicieron. Honestamente, si me quieren decir como cuál fue su confusión adelante. Pero no recuerdo cómo me dieron sus números. Podría haber guardado sus cálculos. Ya. Pregunta 5 y última de esta tanda. La covarianza de vapores con elipsa es 1,1. La varianza de elipsa es 0,8. La RF es 2%, la RM es 6%. ¿Cuál es el retorno de vapores? Elipsa es el índice de mercado de Chile y Vapores es una acción que transa en Chile, una acción chilena que transa en la bolsa chilena. Esta se complica un poquito.
Ahí. Profe, sabe que no se escucha. Pensé que era yo, pero parece que era usted. Estoy hablando hace rato y no estaba bloqueado. Ah, ya. Es que me había salido y volví a entrar para ver si era yo, pero parece No, que era yo. Era yo hace rato. Espérate. ¿Desde cuándo? ¿Me escucharon lo que les, cuando comentaba por qué estaban como equivocadas las respuestas anteriores? ¿Estas de acá? yo hasta lo que alcancé antes de salirme no vi nada de esa parte del ejercicio, del último. Ya. Lo que les estaba mostrando es que en el PowerPoint, en la lámina de ejercicios, acá abajo les dejé esto. Entonces, este es el link para meterse al ejercicio y este es el link donde van a aparecer las respuestas que ustedes dieron.
Entonces, en este caso, yo ya caché por qué se habían equivocado. Porque en el fondo, este de acá, conversamos como por qué esta era la respuesta correcta. Luego en este de acá también, conversamos por qué esta era la respuesta correcta. ¿O esa parte tampoco me la escucharon? ¿Qué parte, profe, la que decía cuál era correcta? Sí. Que esto fue como durante el quiz, como mientras estábamos haciéndolo. Ah, sí, sí. ¿Eso sí? Ya. Sí. Bacán. Pero, por ejemplo, esta nunca caché por qué se habían equivocado. Entonces, estoy tratando de descifrarlo aún. Pero en esta ya lo entendí. Eso es lo que les estaba comentando, que no se escuchó. Que el motivo por el cual se equivocaron es porque en vez de usar el de beta, el 1,2, usaron el 1% de que era la tasa libre de riesgo, la RF, que es el depósito que te puede dar el gobierno. O podría ser un bono que te puede dar el gobierno. Cualquier como instrumento de gobierno se considera libre de riesgo. Entonces ahí como para, porque igual, o sea, siento que si fue un error común, es bueno saber como por qué. En este eché todo a perder. Y nunca lo revisamos, maldición. Lo vamos a revisar entonces en conjunto. Déjenme abrir esta cuestión. Entonces la pregunta 5 era esta. La covarianza de vapores con elipsa es 1,1. Pucha, esta era muy entretenida, que el ataque lo arruiné todo. La covarianza de vapores con elipsa es 1,1. La varianza de elipsa es 0,8. La RF es 2, la RM es 6. ¿Cuál es el retorno de vapores? Entonces, quiero dejar ahí. Todo me está funcionando mal, ya no importa. Vamos a dejar de hacer esta cuestión. Vamos a abrir. Ya, entonces, la forma de calcular esto era que les están dando... Ahí sí. La forma de calcular esto es que les están dando la RF, que es 2%, les están dando la RM, que es 6, pero no les están diciendo un beta explícito. Entonces, pero sí le están dando la covarianza y la varianza de mercado y la covarianza entre la acción y el mercado. La covarianza de vapores con elipsa, es decir, de una acción de Chile con el índice de mercado de Chile. Y la varianza de elipsa, es decir, la varianza del índice de mercado, por lo tanto la varianza de mercado en Chile. Le podría haber dicho la varianza del FTSE, y eso sería aplicaría para una acción de Londres. Entonces, lo que yo hice aquí, hasta las 5 ya, ¿y las 4? Me volví loca. Ah, ya sé por qué. Este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, ya, ahí sí. Entonces, usé esta fórmula, donde el beta es la covarianza entre el instrumento y el mercado, dividido por la varianza del mercado. Entonces, aquí para calcular beta, dividir la covarianza por la varianza. Y me dio 7,5. Y las otras respuestas que le podrían haber dado malas eran si es que el beta era 1,1, onda como que ustedes decían, la covarianza es el beta. No. Le hubiera dado 6,4. O que ustedes dijeran, la varianza es el beta. Si hubiera puesto aquí 0,8, le hubiera dado la otra respuesta que estaba incorrecta. Bueno, esa era la respuesta correcta. Yo les puedo subir este Excel después para que vean cómo resolví los ejercicios.
Ya, ahora vamos a los ejercicios número 2. Que se los mandé por el chat también. Ya. Aquí les puse un poquitito más, un poquito menos de tiempo en cada uno. Ya, vamos a partir. Ya. La prima por riesgo de Santander es 2,4. Su sensibilidad al riesgo de mercado es 0,3. Y su retorno el último año es de 3,6%. ¿Cuánto es la RF? Pero también es entretenido. Tiene triquiñuelas. Fantástico, no voy a participar. Profe, a mí me había salido, pero no alcancé a marcar. Hay muy poco tiempo. Pucha, ¿cuál te dio? Me había dado el 2,9. 2,888. Ya. Perfecto, bacán. Buenísimo. Para los demás lo voy a explicar igual. ¿Cuál es la gracia acá? Que aquí te están diciendo, la prima por riesgo de Santander es 2,4. Entonces ahí ustedes tienen que saber que la prima por riesgo es, se los anoté aquí abajo, la RM menos la RF. En el fondo es, ¿cuánto riesgo me agrega? Esa es la prima por riesgo. Entonces generé esta nueva fila acá, 2,4%. Después, su sensibilidad al riesgo de mercado, que es el beta, es 0,3, y su retorno en el último año es de 3,6. Entonces ahí el retorno, yo me refería al retorno de Santander, que siempre estaba hablando de Santander, no hablaba del mercado. Entonces aquí RI es 3,6. Y por lo tanto,
te está preguntando cuánto es la RF. Entonces aquí ustedes tenían que hacer, esta fórmula la tenían que despejar. Se la vamos a despejar acá. Tengo RI. Y tengo cuánto es esta parte de aquí, ¿cierto? Entonces va a ser RI dividido RM menos RF va a ser igual a la RF. Por lo tanto, esto de acá es el retorno, que ya lo tenemos. Ahí. Aquí no les puse la beta. Qué ridículo. Voy a poner la beta ahí. ¿Qué puse? Les puse cualquier fórmula acá. Perdónenme. Ahí sí. Ya. Entonces, y aquí, entonces esto está así. Vamos a borrar esto de acá. Ahora sí. Entonces esto va a ser RI menos B por RM menos RF. Eso va a ser. Entonces esta RF va a ser RI menos el beta por la prima por riesgo que nos hayan dicho cuánto era. Y ahí daba ese número. Que efectivamente 2,9. Perfecto. Continuamos. Ya. Ahora, misma, o sea, todos los datos anteriores, pero ahora la pregunta es, ¿cuánto es el retorno de mercado? Aquí por supuesto que me equivoqué. No sé por qué puse eso, 6,7. Tampoco era ninguna de esas dos, lo lamento. Todas estas estaban malas. La respuesta correcta es la prima por riesgo es igual a la RM menos RF.
significa que yo a la prima por riesgo tengo que sumarle la RF para que me dé la RM. Eso dice acá. A la prima por riesgo le sumé la RF y me dio 5,3, que no estaba disponible. Lo siento. Lo vamos a corregir cuando se la suba. Ya. El coeficiente de correlación entre AT&T, una acción de Estados Unidos, y el S&P 500, el índice de mercado de Estados Unidos, es 0,7. Ese símbolo, que es la desviación estándar de AT&T, es 73%. La desviación estándar del mercado es 21%. ¿Cuál es el beta de AT&T? Ya. Perfecto. Entonces, la respuesta es la siguiente. Existe esta fórmula para calcular la covarianza. Entonces, era la correlación por la desviación estándar por la desviación estándar, de una y de otra. Eso era esta fórmula que puse aquí. En realidad era la covarianza. Y ustedes sabían que la desviación estándar de M es 21. Entonces, por ese te va a dar la varianza de mercado. El cuadrado de la desviación estándar. Y luego este iba a ser la covarianza dividida la varianza de mercado. 2,4, que era la respuesta.
Ya. Antes estábamos hablando de KPM, ahora estamos hablando de APT de Fama French. Entonces, ¿cuáles van a ser 3 factores que vas a necesitar para calcular el retorno de Anglo American? Y luego acá abajo, cuando hablo de AA, hablo de Anglo American. Anglo American es una empresa que transa en la Bolsa de Londres. Ya. Perfecto. ¿Sabían que iban a necesitar la sensibilidad de Anglo American al FTSE? Perfecto, porque el FTSE es el índice de mercado de Londres. Iban a necesitar también la diferencia entre los retornos de acciones de valor y de crecimiento, que es el premio por riesgo del factor de madurez que revisamos al principio de la clase, y la tasa libre de riesgo, porque la van a usar para calcular el retorno de la prima por riesgo de mercado. Esta estaba mala porque Anglo American no es una empresa que transe en la Bolsa de Chile, porque es el índice de Chile. Por eso estaba correcta esta. Esta estaba mala porque habla de la diferencia entre el beta de mercado y la tasa libre de riesgo. En ese caso estaría bueno si es que fuera diferencia entre el retorno de mercado y la tasa libre de riesgo, porque esa sería el premio por riesgo de mercado. Y esta estaba mala porque decía longitud, que no es nada, porque dijimos que le habían puesto L, por un motivo que no me recuerdo, era un nombre en inglés, pero nosotros le estamos llamando de madurez, porque se refiere a la madurez de las... en una de esas L es longevity, ponte todo algo así, pero no es longitud. Ya, esta también es de APT. ¿Cómo calculo el spread de tamaño apto para Facebook? Cuando hablo del spread de tamaño, me refiero al premio por riesgo de tamaño, que es uno de los factores del APT. Ya. ¿Por qué eso no estaba bien? Porque si ustedes se fijan, vamos a ir a la fórmula del APT. En ningún momento, en el fondo, lo que yo quiero obtener es el retorno de Facebook. ¿Ya? Eso es lo que te estaban preguntando. Aquí. En el fondo, a ver, voy a replantear lo que acabo de decir. Aquí te están preguntando cómo calculo el spread de tamaño apto para Facebook.
Entonces, si yo voy a la fórmula del APT, esta fórmula lo que te plantea es que el retorno, como que a través de todos estos factores de acá, tú vas a obtener el retorno de la acción, que en este caso la acción es Facebook, ¿ya? Entonces, ¿qué te estaba preguntando acá? Es, ¿cómo obtengo yo esta parte de aquí? Y en ninguno de estos factores uno resta el retorno de la acción con algo, porque es como el objetivo, es como lo que sale de la fórmula. No está metido en ninguno de los factores acá en medio. Obviamente, como en algunos de los ejercicios que hicimos antes, podríamos querer despejarlo, ¿cierto? Pero independiente de eso, hay solo un RI en toda esta fórmula. No está nunca mezclado dentro de estos factores. Por eso, esta no era la correcta. Porque aquí estás restando el retorno de la acción de Facebook, que es como la acción sobre la cual estamos tratando de calcular el retorno, y el mercado. Lo que tú sí restas del mercado en la fórmula es la RF, pero no es lo mismo que el retorno de una acción en particular. La RF va a ser la tasa libre de riesgo, la que entrega el mercado. ¿Por qué era esta la que estaba correcta? Porque justamente los factores que tiene la PT son agarra acciones del mercado de distintos tipos, las junta en categorías. Entonces dice ya, ok, tengo todas estas acciones del mercado de Estados Unidos. Todas estas acciones son grandes, son empresas que tienen patrimonios gigantes, que tienen capitalizaciones de mercado muy grandes, o sea, las transan todos los días, todo el rato, tienen mucha plata estas empresas. Y estas otras empresas son mucho más chicas, no tienen tanta liquidez, no las transan tanto en el mercado, tienen patrimonio mucho más pequeño. Entonces ellos las juntan como que hicieran un portafolio de acciones chicas y un portafolio de acciones grandes, y luego dicen, ok, estas chicas rentan más que las grandes, entonces restémoslo. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto sale la diferencia entre estas dos, como en estos dos portafolios? ¿Cuánto es la diferencia? Esa es esta RT mayúscula. Por eso esta era la correcta, porque en el fondo esta dice exactamente lo mismo, resta los retornos de acciones pequeñas y grandes, pero de IPSA. Y como Facebook es una acción de Estados Unidos, el índice de mercado correcto, o más que el índice de mercado correcto, pero el mercado de estas acciones que van a servir para calcular el retorno de Facebook es el de Estados Unidos. Por eso. No sé si me expliqué. No, aquí hubo un empate. Bullface. Ya, fantástico. Queda solamente un set de ejercicios que en verdad son 2 ejercicios, así que para que no se asusten. Que no los podía hacer todos juntos porque el gratis es limitado. Se lo voy a mandar por el chat. ¿Qué dice? Ahí sí. ¿Les llegó bien el cosito? No partimos nomás porque en la grabación.
Ya. Voy a arreglar por mientras el ejercicio 2. Profe, no me deja entrar. ¿No te deja entrar? Métete a Menti y pon ese código. Como pon solo menti.com y te va a pedir poner un código. Ahí llegaste. Ahí. Vamos a dar unos minutos más por si acá. Ahí sí, algo más. Quiero corregir esta que está pésima. Ya. Hasta la pregunta igual a la anterior, solo que ahora el otro de los spreads. Había tres spreads, está el de mercado, el de tamaño y el de madurez. Ahora nos estamos refiriendo al tercero, de madurez. Ya la corregí, así que se los voy a subir. Lo siento. Ya. Entonces, resto los retornos entre las acciones de valor y de crecimiento. Esa es la respuesta correcta. Igual como les expliqué recién. Estás en el mercado de donde es Facebook, es decir, el mercado de Estados Unidos. Y agarras todas las acciones que tú dices que tienen una razón, valor libre, valor mercado cercana a 1, y una razón, valor libre, valor mercado no cercana a 1. Entonces, las no cercanas a 1 van a ser de crecimiento y las sí cercanas a 1 van a ser de valor. Restas esos dos rendimientos y te da un premio por riesgo. Ese es el spread de madurez o el premio por riesgo de madurez. ¿Por qué esto no era correcto? En realidad era como un distractor que pensé que podía enganchar y enganchó. Eso. Vamos a la última pregunta. Ahora estoy ya para que calculen con el APT. A ver qué les da. Con la fórmula de APT. Esa es la fórmula por si la quieren tener. Vamos a... No es tan grande.
No sé cómo mostrárselas, a ver. La peluja. Ahí algo se ve. Ahí. Ya, buenísimo. La respuesta está aquí. Entonces, les daban todos estos datos. Básicamente, esa es la fórmula, ¿cierto? Entonces, primero, sumé la RF, que es este de aquí. Después viene el primer factor, que es toda esta parte de acá, que es el beta, que no sé si se fijan que este beta como que no tiene apellido, dado que en el KPM es el único beta, el beta de mercado, sigamos usando esa nomenclatura, que el beta sin apellido es el beta de mercado. Le pueden poner beta M minúscula también si quieren, no hay problema. Pero con el fondo para que no se confundan con este beta M grande. Eso no es una M, es una L. Me había puesto L por un motivo especial. Ya, continuamos. Entonces va a ser el beta de mercado por la diferencia entre el retorno de mercado y el retorno de la libre de riesgo. Luego viene el segundo factor, que es el beta de tamaño por la prima por riesgo de tamaño. Y luego el último factor, que es el beta de madurez por la prima por riesgo de madurez. Y daba 11,9, que era la respuesta correcta. Y ese era todos los ejercicios. Así que, buenísimo. Congratulaciones, Nemo. Ahora, ya les subí todas las respuestas de estos ejercicios al curso, en Moodle. Para esta semana va a haber una carpeta con estos tres ejercicios, como respuestas de ejercicio y la clase. Listo.
Perfecto. Entonces, ahora pasamos a la clase de nuevo. Con esos ejercicios doy como por cerrado el capítulo de KPM y APT. Igual el KPM, como les comentaba la clase pasada, es como muy aceptado, es como que se usa en la vida real, en los trabajos, se usa para calcular cosas, las empresas lo usan, los gerentes lo usan. Entonces el KPM lo vamos a seguir visitando, pero como que ya revisamos esos modelos, como para qué sirven y qué sé yo. La teoría de esos modelos ya no la vamos a seguir revisando, pero sí vamos a seguir revisando quizás las fórmulas de KPM. Vamos a seguir usando el KPM para calcular cosas. Entonces, un poco para entrar en este nuevo capítulo que es más formas de calcular retornos, en el fondo eso es, ¿cierto? Hasta el momento hemos descubierto varias herramientas distintas para calcular el retorno. Hemos hablado sobre los beneficios y sobre los perjuicios de usar cada uno de los modelos, ¿cierto? Partimos con un modelo que no incluía deuda, después revisamos qué pasa cuando incluimos deuda, y ahí hablamos de la diversificación. Después hablamos del KPM, del APT, entonces ahora les quería presentar muy brevemente este modelo. ¿Por qué brevemente? Porque es bastante sencillo y si bien se usa, es súper utilizado, no hay como mucho que darle vuelta en el fondo. Y aparte se usa para algo súper específico. Entonces, porque en el fondo todas las otras herramientas las podías usar para calcular muchas cosas, ¿cierto? Las puedo usar para calcular el retorno de un portafolio, lo puedo usar para calcular el retorno de una acción en particular, muchos distintos tipos de acciones. Y como en alguna clase anterior les había comentado, nosotros siempre estamos calculando la R, así como el retorno que te da esta acción. Pero siempre este retorno está asociado a un precio. De hecho, en el trabajo que yo les envié, había un precio por acción para cada una de las acciones. Entonces, en el fondo, es una tasa de rentabilidad, una tasa de retorno esperado. En general siempre está asociado al precio. Es como la tasa intrínseca, se podría decir, la tasa implícita en el precio de mercado del activo. Un poco esta fórmula te ayuda a reflejar eso, que depende, que en el fondo el valor hoy depende de la tasa de retorno. Entonces, hasta ahora hemos analizado el valor de la empresa siempre a través de como su acción de mercado. Yo analizo la empresa con la información pública que tengo. Y como de cómo le pueden afectar las cosas exógenas que ocurren, el riesgo de mercado, el riesgo de como estos otros factores del APT que Fam y French estudiaron que eran que les afectaba el precio en el fondo. Pero ahora ya vamos a entrar un poquito en la empresa y lo que hace este modelo de crecimiento de dividendos es básicamente decir, traigamos a valor presente, de hecho yo se lo he demostrado antes en el curso esta fórmula, traigamos a valor presente los flujos de este proyecto, que sería la empresa, y con eso vamos a saber cuánto vale hoy. Y eso también nos va a dar una tasa de retorno implícita. Entonces, este es el famoso modelo de Gordon, que básicamente es una fórmula para traer a valor presente los flujos de esta empresa, y que estos flujos van a ser los dividendos. Entonces, tú no necesitas saber todos los dividendos. De hecho, con probabilidad 0 vas a saber todos los dividendos. Pero sí podrías saber cuánto es el dividendo que se viene. Porque uno igual está, uno puede, por ejemplo, ir traqueando cuánto es la utilidad, y a partir de esa utilidad te da un dividendo. Entonces uno traquea cuánto es esta utilidad, puedes, por ejemplo, basarse en los dividendos históricos, cuánto en general reparte esta empresa según la utilidad que tiene este año, o de repente también pasa que ellos publican cuánto van a entregar,
o hay otras veces que dan dividendos provisorios durante el año, entonces uno se puede imaginar más o menos. En fin, hay formas de que uno pueda saber los dividendos. Entonces, si tú quieres saber también cuánto es esta G, que es como la tasa de crecimiento de los dividendos, es decir, mira, yo creo que esta empresa va a crecer un 5% anual, porque viene creciendo un 3%, y el año pasado, por ejemplo, invirtieron un montón en unos activos que les van a dar plata al tiro, así que yo creo que van a crecer más rápido. Entonces ya, decimos que esto va a ser un 5%. Y sabemos cuánto es el dividendo del próximo año, que es 1 millón. Imagínense. No, en verdad esto es dividendo por acción, así que tendría que ser, no sé, 2 lucas. Ya, 2 lucas, la tasa de crecimiento, y esta sería la tasa como que corresponde para traer a lo presente o descontar los flujos. Y yo tengo el precio hoy en día. Entonces ahí puedo sacar la R. O si quiero saber la R, que se puede calcular, con todos los métodos que ya usamos, podemos estimar un retorno de acuerdo a esta empresa. Podemos buscar los betas, podemos ver cuánto es en el mercado, con el mismo KPI podemos calcular esta R. Podemos estimarla, ¿cierto? Buscar información en el mercado y estimarla. Y con eso nos da el valor presente de esta empresa. El precio que si tú aquí usaste el dividendo por acción, por una acción, entonces aquí te da el valor presente del precio de una acción. Si tú usas los dividendos que entrega durante todo el año la empresa a todos sus accionistas, entonces aquí te va a dar el valor de toda la empresa. ¿Y para qué les puse esta fórmula aquí? Un poco para mostrarles cómo se lleva esta fórmula. Ya, obviamente esto es matemática, pero esta es la fórmula clásica. Un flujo lo traigo al presente con una tasa de descuento y la cantidad de pedidos que va a ir hacia atrás. Luego tengo esta otra fórmula, que es el valor presente de flujos que crecen. Entonces, este flujo va a crecer a una tasa, entonces le pongo otra tasa que no sea R, le pongo G. Ya, esta es la tasa de crecimiento de la empresa, que en el caso anterior era 5%. Entonces, la cantidad de crecimiento que va a tener este flujo durante N años, luego lo traigo al presente esos N años. Entonces, imagínense que ustedes tienen los flujos para 3 años. Entonces, ustedes tendrían para el primer año, el flujo del año 1, con el crecimiento del año 1, ahí sería 1, aquí sería 1, y aquí sería la tasa de descuento para el año 1. Pues suman esta misma fórmula, pero ahora reemplazándola con todos los datos para el año 2. Y después más esta misma fórmula reemplazándola con todos los datos para el año 3. Con eso les daría la suma de esos 3 años, de esos 3 flujos, que había uno cada año, y se los trajeron este 1 año, este 2 años, este 3 años. Y les da el valor de la empresa, o valor de la acción, dependiendo de que usaron. Entonces, en el fondo, esta fórmula de acá lo que está diciendo es, hagamos esa suma de 1 año, 2 años, 3 años, hasta el infinito. Y luego factoricemos y qué sé yo, y hagamos cosas matemáticas. Y les da esta fórmula. Que en el fondo es que cuando los flujos nosotros consideramos que son a perpetuidad, es decir, que hay como infinitos años hacia el futuro, nos da esta fórmula. Y no es necesario sumar el año 1, sumar el año 2, sumar el año 3, sino que te va a dar como, es como que yo te diga, yo creo que este año va a tener el dividendo de 1 peso. Y la tasa de descuento es 5%, y el crecimiento yo creo que va a ser de 3%. Significa que te estoy diciendo que de aquí al infinito va a crecer este dividendo que parte en 1%, va a crecer 3% cada año. De aquí al infinito. Y luego yo lo traigo a valor presente, esta perpetuidad lo traigo a valor presente, con la tasa R, ¿cierto? Y considerando este crecimiento del mercado. Y eso me da el valor presente. Eso es lo que dice el modelo de Gordon. Entonces, con esto yo podría calcular el precio justo, el precio que corresponde al mercado, el precio que el mercado le está asociando o que la empresa le está dando a su acción. Entonces, cualquier valor, en el fondo, bueno, yo puse aquí conveniente, depende
conveniente para qué, ¿cierto? Pero imagínense que el precio justo da 100. Entonces, si en el mercado, si ustedes tienen la acción y en el mercado vale 105, de repente vale la pena venderla, porque tú sabes que en el mercado está más cara de lo que corresponde, del precio justo. O al revés, si tú sabes que vale 100, porque calculaste el precio justo, da 100, y en el mercado está 70, pues hay que comprarla. Si tú con datos te diste cuenta que en verdad vale más. Esa es un poco la lógica de este modelo. Y siendo ya las 9 de la noche, yo creo que mejor no entramos en esta parte porque es un tema nuevo, más o menos denso. Así que nada, pues chiquillos, muy buen fin de. Ganó el paro al final, ¿entendí? ¿O no? Por lo que supe, profe, Parece que sí, ¿no? se votó la moción a paro, pero todavía no es que se vote que si nos vamos a paro o no. Ah, ya, Pero lo más probable es que sí. rayos. Bueno, ya, aprovechemos estos 5 minutos para hacer otra cosa entonces que yo había preparado para hoy. También es en Mentimeter. Soy una niña Mentimeter hoy. Aprovechemos ya que estamos en este contexto de paro. No tenemos tanta población, pero son los alumnos más fieles, así que tienen que meterse a menti.com. Si no quieren participar, no participen. Pero tienen que meterse a menti.com y poner ese código. También les puedo mandar el link en realidad. Ahora vamos a ir para atrás a ver cuál es el link. Ahí. Como les decía, si no quieren participar y se quieren ir, se pueden ir, ni un problema. Yo voy a esperar un rato más a ver si responden. Igual va a ser positivo para la clase. Mucho estrés, chicos. Vamos a avanzar a la segunda ya. Un poco en este mismo contexto, obviamente entiendo que se llegó a un nivel tan como ya se estresó tanto el punto que se optó por ir a paro. Pero de repente hay cambios pequeños que se pueden hacer que a ustedes les ayudaría. Entonces, les propongo que digan cosas de este curso que quizás se podrían corregir, que los harían estar más cómodos. Las evaluaciones, la comunicación, ¿qué más puede ser? La conversación, no sé, la forma de enseñar, el material de estudio, la lectura, no sé, como...
Ahí les doy unos minutos para que ustedes agreguen lo que ustedes quieran. Perfecto. Puedo ir más despacio. Yo soy así, media atolondrada. Gracias por decírmelo. Sí, finalmente para mí esa es la intención de esta como instancia. Más ejercicios como hoy. Bacán. No hay problema. Más ejercicios. Ejercicios. Ya. ¿Les gustan los ejercicios? Perfecto. Este espacio yo lo quería abrir un poco como para que, a partir de lo que ya conversamos, como, por ejemplo, quieren ejercicios, pero como quizá explayémonos un poquito más. ¿Les gustaron los de hoy? Así como que los hagamos en vivo, o prefieren que yo se los desarrolle y se los suba. O igual les ayuda al vivo, por ejemplo. O les gustaría que de repente los desafiara un poco y les dijera, háganlo ustedes, como al frente de su compañero, ¿no? Habría que pensar cómo se hace, pero igual, otra cosa que les quiero decir, porque yo entiendo que una de las cosas que a ustedes les estresan es la carga, probablemente, como que tienen mucha carga, pero yo creo que también otra es como que finalmente rindan, ¿no? Como ojalá no se echen los ramos, para ustedes, sobre todo ustedes que trabajan, debe ser un estrés gigante echarte algo, porque significa plata, pues, mucha plata. Entonces, y tiempo que no tienen. Están como, en verdad, esforzándose mucho para poder trabajar y estudiar, entonces... a lo que quería llegar era que yo pretendo evaluar más más que la respuesta correcta, pretendo evaluar mucho más como el proceso. Pretendo siempre considerar errores de arrastre, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, hubo una alumna en el control pasado que se sacó un 6.8 y en verdad le puso un 7 porque es una alumna que siempre participa, siempre viene, entonces en realidad siento que de repente eso hay que premiarlo también, como el aprendizaje es un proceso, no es una nota, ¿no? Entonces, nada, pues quería comentarle eso, que sean didácticos siempre hace más que enviar el ejercicio por alguna plataforma. Perfecto, no hay problema. Listo. Notado. Ya pues chicos, bacán. Muchas gracias por participar, por venir. Está duro el tema, así que, bueno, ojalá no nos podamos ver pronto, no mucho tiempo más, pero si no nos vemos mucho tiempo más, nada, pues suerte, nos veremos de nuevo en algún momento y buen fin de. Gracias, profe, te igual. Chao. Igual, súper buena su clase de hoy, me gustó. Eso. Qué bueno. Vamos, chiquillos. Chau. Chao.